Ya, dale, dale. Comencemos entonces. El texto que hemos revisado era el texto sobre el realismo jurídico de Mauro Barberís, que en un principio nos establece que el realismo jurídico pretende conocer al derecho como hecho, ¿no? Es así que va desarrollando las principales ideas de los diferentes autores que van a representar al realismo jurídico, en primer lugar, escandinavo, en segundo lugar, italiano, y en tercer lugar, el realismo francés. Lo que buscan en un principio es conocerlo como una realidad empírica, conocer al derecho como una realidad empírica que se sitúa en el mundo natural y sería cognoscible, por tanto, a través de los sentidos. El realismo jurídico escandinavo comienza como un estudio de la metodología del derecho, influenciado en el empirismo, ¿no? Sí, sí. Y tenemos perspectivas más radicales que otras, Con, algunas que son ¿cuánto te un digo? poco más radicales que otras. Por otro lado, se desarrolla principalmente en Uppsala, en Suecia, y como habíamos manifestado, ¿no? Tiende en primer lugar a realizar un análisis de la metodología del derecho. Es así que encontramos en primer lugar a Axel Hagerström, quien en primer lugar nos manifiesta que la única realidad cognoscible son hechos naturales. Es un autor que va a establecer o va a manifestar que la metafísica debería destruirse, básicamente, ¿no? Y los valores son metafísica, los valores son diferentes al derecho, pero esto es diferente al positivismo, como vamos a ver al final. Los valores no existen, en el mundo solo existirían los hechos. Conceptos como derecho subjetivo, voluntad del Estado y deber serían metafísicos, ya que no tendrían este sustento empírico, ¿no? Y evidentemente no se puede ver, no se puede tocar, no se puede sentir lo que es el Estado, los derechos subjetivos y tampoco, bueno, la voluntad del Estado, ¿no? Entonces, es muy similar a la perspectiva que posteriormente es la más conocida, que es la de Alf Ross, ¿no? Tenemos además entre los representantes cuyo pensamiento es desarrollado por Mauro Barberís al señor Wilhelm Lanz Lundstedt. Este radicaliza mucho más la perspectiva anteriormente de Hagerström, de Hagerström y nos manifiesta que términos como derecho subjetivo, propiedad que es tan trascendente en la disciplina jurídica o Estado, deberían ser expulsados del lenguaje científico. Entonces, Lundstedt tiene una perspectiva mucho más radical, ¿no? Obviamente esto después vamos a ver que digamos que esta perspectiva ya no es tan fuerte con pensamientos como el de Alf Ross, que establece que terminan siendo conceptos necesarios, solo que los analiza desde una perspectiva sistémica, ¿no? El castigo de los crímenes que implica la máquina del derecho genera un sentido de obligatoriedad. Entonces, la obligatoriedad se va a dar por el castigo de los crímenes, y el castigo de los crímenes sí es algo perceptible, sí es algo real, ¿no? Entonces, el sentido de obligatoriedad corresponde a la validez del derecho en realidad. La validez del derecho está en su obligatoriedad, pero esa obligatoriedad surge de aspectos empíricamente comprobables, ¿no? Del castigo mismo que va a generar ese sentir de obligatoriedad. Tenemos además a Carl Olive Crona. Carl Olive Crona, dentro de esta escuela del realismo jurídico escandinavo, nos manifiesta que las expresiones jurídicas terminan siendo palabras vacías. Sin embargo, no puede prescindirse de ellas. Se va a alejar de la crítica de Hagerström a la metafísica y va a analizar un poco más el lenguaje ético y jurídico. Lo real, nos dice, esta es una perspectiva muy interesante y creo que podría encerrarse incluso en esta perspectiva o en estas dos últimas ideas, las perspectivas del realismo jurídico escandinavo. Lo real van a ser las relaciones entre quien ordena y el destinatario. Entonces, un legislador que sí puede ser perceptible y el destinatario que también es perceptible empíricamente. Y esto se abstrae en la normativa jurídica. La normativa sí es una abstracción, evidentemente, que no es empírica. Y entonces el derecho es un conjunto de normas sobre las sanciones. Es decir, el derecho es la abstracción de aspectos
que sí son empíricamente contrastables. Entonces, no serían órdenes respaldadas por sanciones, porque cuando nosotros hablamos de órdenes respaldadas por sanciones, nosotros estamos dándole una primera, estaríamos dando énfasis a esto de las órdenes, ¿no? Como al derecho como un conjunto de órdenes. En realidad el derecho sería un conjunto de normas, pero que se basan en las sanciones que sí son empíricamente comprobables, ¿no? Tenemos además la perspectiva de Alf Ross, que sí ha sido mucho más desarrollada y es mucho más conocida por todos nosotros y en general por, bueno, nuestra academia, diríamos. Alf Ross nos manifiesta que los conceptos jurídicos no tienen un referente empírico. Algunos, ¿no? Hay algunos. No sé si está textualmente así en el texto, pero Alf Ross manifiesta que los conceptos jurídicos no tienen un referente empírico. Pese a ello, los conceptos jurídicos tienen una función sistemática imprescindible y el jurista no puede renunciar a ellos. La ausencia de sentido obliga a conectar hechos jurídicos y consecuencias jurídicas. Es muy interesante esto y me recuerda a las clases de teoría de responsabilidad en las que he dado el concepto de responsabilidad según Alf Ross. Él establece que el sistema se va formando de ciertas percepciones empíricas. Por ejemplo, propiedad. La propiedad nosotros no la podemos ver, la propiedad nosotros no la podemos, el derecho de propiedad nosotros no lo podemos percibir por los sentidos, entonces no es cognoscible directamente mediante los sentidos, sino nosotros lo vamos a conocer mediante una perspectiva sistemática. ¿Cómo es eso? Nosotros sí podemos evidenciar actos jurídicos como cuáles, como la ocupación. En primer lugar, la ocupación sí es un acto evidente, podríamos decir, y también mediante las consecuencias jurídicas que son evidentes. La posesión sería. Sí, la posesión, evidentemente. Pero la ocupación también es un acto, ¿no? Es un acto, es un fenómeno mediante el cual tú te apropias de un determinado bien. Entonces, eso sí, fenomenológicamente, digamos, podrías percibirlo. Es perceptible mediante los sentidos. Las consecuencias jurídicas también pueden evidenciarse, como la reivindicación. Entonces, de manera sistémica, cuando tú vas uniendo estos conceptos, formas el concepto de derecho de propiedad. Y es de esta manera que el derecho, entonces, la propiedad, sí podría llegar diríamos, a tener una función sistemática imprescindible. De igual manera, a ver, les voy a compartir esto, ¿no? A ver, un ratito. Esto es de mis clases de teoría de la responsabilidad. La responsabilidad, si se dan cuenta, dentro del derecho, no tiene un sentido propio, ¿no ve? Entonces tenemos que acudir a ciertos elementos que sí son empíricamente contrastables. El castigo evidentemente sí forma parte de algo que se puede percibir. La responsabilidad no es clara, ¿no? Pero sí podría ser el enjuiciamiento. Y al final Alf Ross, cuando se va a referir a la responsabilidad, ¿dónde está esto? Va a buscar los elementos que sean empíricamente contrastables que permitan percibir qué es la responsabilidad. Sí podemos establecer, por ejemplo, qué es la responsabilidad considerando previamente el juicio a una determinada persona, el castigo a esa persona y también la culpa que se le puede atribuir según ciertas condiciones objetivas, ¿no? Volviendo a nuestra temática, Alf Ross entonces nos va a decir que la ausencia de sentido obliga a conectar hechos jurídicos y consecuencias jurídicas con el concepto, ¿no? Con cada uno de estos conceptos que terminan siendo complejos y difíciles. Bueno, no son difíciles de entender, sino son básicamente, no existen, ¿no? Es así que tiene un ensayo en el que habla sobre los conceptos tutu y te hace alusión a una isla, ¿no? Y a una determinada población y dice, el que hace esto está tutu, el que, qué sé yo, el que se come la comida de cierta autoridad está tutu y por tanto el que está tutu tiene que terminar siendo, ¿qué es esto? Purificado. Más o menos así es esa tesis. Ese ensayo es muy interesante. Y al final
¿Qué es tutu? Nos dice, tutu es nada, pero se va formando sistemáticamente en base a estos aspectos, a estos referentes empíricos. Alf Ross, entonces, en primer lugar, va a realizar una crítica a la teoría positivista de la validez. La teoría pura no va a ser una teoría auténtica y va a limitar su conocimiento, por tanto, termina siendo una ideología, ya que la validez, desde la perspectiva de Kelsen, también empieza con un mínimo de eficacia, un mínimo de hacer caso a la norma, ¿no? Eso sí hemos visto en la teoría pura del derecho. Pero al ser esto así, y al no tener un referente empírico, entonces se limita el conocimiento jurídico, pero tiene que ser obligatorio, y al tener que ser obligatorio esto sin referente empírico, estamos simplemente ante una ideología. Por otro lado, genera también Alf Ross una teoría de la validez. La teoría del derecho sería una reflexión sobre el método de la doctrina jurídica, sobre cómo vamos a conocer el derecho. El científico del derecho entonces observa el obrar de los jueces para prever su comportamiento. La validez del derecho va a depender de su falsedad y su verdad. La verdad y falsedad de la validez van a depender del comportamiento de los jueces, que termina siendo el aspecto empírico, ¿no? Que va a darle la validez o no a ciertos aspectos. Y esto es interesante, ¿no? Porque esto es llevado hasta las últimas consecuencias por Michel Tropper, no sé si es Michel o Mike, sí, Michel Tropper, que vamos a ver en un momento más, ya que él dice que incluso la jerarquía normativa puede llegarse a determinar por los jueces, ¿no? Llega a ser así de fuerte. Hay ejemplos en Bolivia, además, creo de eso. Sí, exacto, es muy, muy, muy interesante y de verdad tiene mucho, mucho sentido. Por otro lado, Alf Ross también desarrolla una teoría de la interpretación y tiene una perspectiva escéptica, pero su escepticismo, el escepticismo de Alf Ross, termina siendo todavía moderado. La interpretación, nos dice, es la atribución de significados y esto puede ir variando. Pero es un escepticismo moderado porque la argumentación del juez va a justificar el significado. Entonces, el significado tampoco va a poder ser cualquiera necesariamente. Está supeditado a esta argumentación. Respecto a la justicia, Alf Ross, y de igual manera a muchos de los realistas, puede ser considerado un emotivista, ¿no? Y al final manifiesta que la justicia es igual a un emotivo puñetazo encima de una mesa. La justicia es una búsqueda para objetivar opiniones que al final terminan siendo subjetivas, nos dice. Es diferente, sin embargo, el emotivismo al subjetivismo. Eso al final es lo que nos va a aclarar un poco, ¿no? Nos va a diferenciar el autor de este trabajo que hemos revisado. En segundo lugar, se realiza un estudio, o bueno, una descripción del realismo jurídico italiano. Este se desarrolla en la Universidad de Génova. Nos va a explicar entonces el autor la perspectiva de Giovanni Tarello, que plantea una teoría de la interpretación que considera los siguientes puntos. La producción judicial ha sido expulsada de las fuentes del derecho por la codificación. En un primer momento, o anteriormente a los fenómenos de la codificación, sí tendría mucha más validez como fuente del derecho la jurisprudencia. Sin embargo, en algún momento es desplazada por la codificación, ¿no? Pero posteriormente ya nos realiza una distinción, ¿no? Es diferente el enunciado, es decir, lo que produce el legislador o la disposición, y el significado, que sería la norma. El legislador va a ser el que produce los textos legales y el juez y los doctrinarios quienes lo interpretan. Entonces los enunciados y disposiciones parecen carecer de significado. Tarello nos va a demostrar una perspectiva de un escepticismo radical. Un escepticismo radical que no es compartido por Riccardo Guastini, que es uno de sus discípulos, que retorna a un escepticismo moderado, y él nos va a manifestar que el intérprete científico solo va a enunciar posibles significados, ¿no? Es similar esto a la perspectiva kelseniana del intérprete auténtico y no auténtico, ¿no? Cada enunciado expresa un marco de significados. Sin embargo, los significados van a ser otorgados por una norma superior, es decir, que no pueden ser discrecionalmente atribuidos.
su teoría va a privilegiar la interpretación sin considerar la aplicación. Eso es lo que nos manifiesta Mauro Barberis. Es de esta manera que Paolo Comanducci y Mauro Barberis van a manifestar que sí es posible la perspectiva de Guastini, pero desde una interpretación doctrinaria, ¿no? Al momento que se van a realizar las relaciones entre los conceptuales, etc. Sin embargo, la interpretación prescindiendo de la aplicación puede darse en la doctrina nada más, no en la aplicación judicial. La interpretación judicial es funcional a la aplicación, es decir, que todavía se restringe más las posibilidades interpretativas del juez, según estos dos autores. El juez elige como significado la norma que se pueda aplicar, ¿no? La norma susceptible de aplicarse al caso concreto. Entonces, la interpretación judicial termina siendo menos discrecional aún que la interpretación doctrinal. Todavía evidenciamos acá entonces un escepticismo moderado. Finalmente, en el texto de análisis llegamos al realismo jurídico francés, que ha sido desarrollado en la Universidad de Nanterre, no sé cómo se dirá, retorno al escepticismo radical, ¿no? Así encontramos a Michel Tropper, quien va a tener una perspectiva con los puntos siguientes, que son los más importantes, ¿no? En primer lugar, la nomodinámica. Kelsen manifestaba que una ley podría ser contraria a la Constitución mientras emane de una autoridad competente. Entonces, esa es la nomodinámica, ¿no? Sin embargo, Tropper amplía esto mucho más. Incluso las competencias pueden ser modificadas, nos dice, ¿no? Por los tribunales, mucho más cuando tratamos de tribunales que no van a tener una jurisdicción superior. Por otro lado, el segundo punto que nos trata el autor es que la interpretación es producción. Amplía la perspectiva de Tarello, ¿no? Es también un escepticismo radical. La jerarquía del derecho, inclusive la jerarquía del derecho, puede ser producida por interpretación judicial. Eso es interesante, ¿no? Y esto habría que analizarlo en un momento más, al finalizar ya la exposición de esto. Las relaciones político-sociales limitan el poder potencialmente ilimitado de la capa. El derecho entonces va a constreñir a los tribunales. O sea, ¿qué es lo que impide que los tribunales entonces tengan el monopolio de la producción normativa? ¿No? Y va a acudir a perspectivas similares, ¿no? A los primeros constitucionalismos que concebían a la Constitución como una maquinaria para evitar o para limitar el poder, y va a manifestar que el derecho mismo es el que constriñe a los tribunales a adquirir el monopolio de la producción del derecho. Es así que concluye el autor tratando de diferenciar, no sé si no es claro el autor, creo, en esta parte, si establece que el realismo es totalmente diferente o no. Creo que sí, al final dice, ¿no? Que sí, el realismo es un positivismo llevado hasta las últimas consecuencias. Creo que en alguna parte lo dice, no al inicio, bien. Al inicio. Al inicio, ¿no? Sí. Súper, entonces... Pero yo creo que más bien es una pregunta para abrirte a las tres tesis, y las tres tesis te desarrollan eso y él te deja abierto eso. Sí, eso creo que sí, exacto. Porque te dice, el realismo tiene tres tesis, ¿no? Entre las cuales encontramos la tesis de la separación, la tesis del emotivismo ético y la que diferencia al realismo tanto de naturalismo como positivismo, la que, digamos, es su signo distintivo es la del escepticismo interpretativo. En primer lugar, nos habla de la tesis de la separación. Nos dice que el realismo sostiene que el derecho y la moral son diferentes empíricamente. Por otro lado, el positivismo va a sostener que el derecho y moral son conceptos separables conceptualmente. El positivismo te permite que la moral forme parte del derecho, ¿no? O sea, te dice, bueno, puede existir moral en el derecho. Sin embargo, pese a que pueda existir moral en el derecho, eso no implica que estos dos conceptos puedan separarse, ¿no? Pero solo como conceptos. El realismo sostiene entonces que derecho y moral son diferentes empíricamente. Esto desde la perspectiva de Bobbio nos dice, implicaría que estamos ante un positivismo metodológico diferente al positivismo ideológico.
Por otro lado, el derecho debería ser avalorativo, ¿no? Acudiendo a la perspectiva de Max Weber. Eso en un primer lugar, ¿no? Entonces, todavía no deja claro, creo yo, si es que, si es que aquí habría alguna semejanza necesaria con el positivismo, ¿no? Por otro lado, hablamos de emotivismo ético. Y el emotivismo ético se va a referir a que los juicios de valor son expresión de sentimientos o emociones. El subjetivismo termina siendo diferente esto, ¿no? Es diferente al emotivismo. Sin embargo, ambas son reacciones ante el objetivismo ético. Entonces, y en realidad lo que el positivismo habría atacado es un subjetivismo de los valores, no un emotivismo, no que surjan de las emociones. ¿Ve? Que es diferente. El subjetivismo, por otro lado, se va a referir a que cada uno puede decidir qué es lo moral, qué es la, etcétera. Mientras que el emotivismo se limita a decir que los juicios de valor son expresiones de los sentimientos. Entonces, hay una línea de diferenciación. Por último, se va a referir al escepticismo interpretativo, y este sería el signo distintivo del realismo jurídico. Las disposiciones jurídicas tienen entonces dos consecuencias, ¿no? De este escepticismo tenemos dos consecuencias. Las disposiciones jurídicas pueden tener diferentes significados, y por otro lado, cualquier caso judicial puede resultar difícil, cualquiera. Pero él nos habla que existen diferentes tipos de escepticismo. Uno puede ser genérico, que va a privilegiar la interpretación doctrinal y que no le va a dar tanta importancia a los enunciados normativos y al estudio interpretativo, tal cual ha sucedido con el realismo jurídico escandinavo, ¿no? Que se preocupaba un poco más desde la perspectiva teórica y desde la metodología del derecho, más que por la interpretación propiamente dicha. Por otro lado, tenemos un escepticismo radical. La interpretación crea significados. Esta la encontramos en Tropper, esta la encontramos en Tarello, y finalmente encontramos el escepticismo moderado, ¿no? Que puede verse en Mauro Barberis, en Comanducci, en Ricardo Guastini y en Alf Ross, como hemos podido ver. Y la interpretación, entonces, sería una participación en la producción del derecho, ¿no? La interpretación sí tendría ciertos límites, tal cual manifiesta Guastini en la normativa superior que te da los significados, y entonces no eres el único, el juez no es el único que produce el derecho, sino que participa en la producción del derecho. De esta manera es que el autor termina su exposición, y de esta manera es que también yo concluyo la mía. Espero que les haya gustado.